La mañanera de Ángel Sabatina. ¿Recuerda usted que le dije que pues a partir de cierta fecha, los sábados y los domingos, íbamos a tocar temas que poco o nada tuvieran que ver con las cuestiones de datos, cuestión numérica, e iba a comentar con usted temas ligeros, generales, y a partir de hoy sábado y mañana domingo procuraré hacer eso. Si bien quedan unos cuantos días hábiles de este año, pero prácticamente todo el mundo anda ya enfiestado, como dirían en mi pueblo. Voy pues a comentar con usted hoy un conjunto de preguntas, o mi comentario estará soportado en algunas preguntas que quiero hacerle. ¿Votó usted por López el 1 de julio del año 2018? Si lo hizo usted, ¿a qué se debió? ¿Qué argumentos utilizó usted para soportar su decisión? De acuerdo a lo que muestran algunas encuestas, dicen que fue el hartazgo de la población. Ese hartazgo se debía traducir entonces en un castigo para los corruptos. Y hablaban de que el gobierno de Peña se excedió en materia de corrupción. Sin embargo, a la fecha, ya tenemos un año, un mes prácticamente de que este gobierno comenzó, y yo no he visto que algún alto funcionario de Peña, del gobierno de Peña, al que esas personas señalaban como grandes corruptos, rateros y redentes, esté siquiera cerca de un juicio, no de pisar la cárcel, de un juicio. Es más, puedo asegurarle a usted que ninguno de ellos va a pisar la cárcel. Alguien dirá, Ángel, pero ahí está Rosario Robles. Bien, es cierto, ahí está. Pero está más producto de una venganza personal de López en contra de Rosario Robles que por razones eminentemente jurídicas. Al final de cuentas, va a estar ahí un cierto tiempo, al final de cuentas será absuelta, tal y como sucedió con la maestra Elbester Gordillo en el caso de Peña, que al final de cuentas fue una venganza producto de que la maestra se excedió con esa característica de ella de hablar en no pocas ocasiones de más, y eso, algunas cosas que ella mencionó entre la elección, el 2012 y la toma de posesión, que le parecieron a Peña, al presidente, al candidato en aquel entonces, ofensivas, y de esa forma él justificó la venganza, que la tuvo un buen tiempo en la cárcel. Con Rosario Robles está sucediendo, guardando las debidas proporciones, más o menos lo mismo. Han sido tan ineptos para mantenerla en la cárcel que ni siquiera una licencia pudieron, o una credencial de lector, no sé qué, pudieron falsificar en un documento oficial. Son limitados, pues. Pero en relación con eso de los corruptos, que se habla así en general, le contaré a usted una anécdota que creo vale la pena. Al principio en la mitad de del segundo decenio del siglo pasado, era diputado el señor Luis Cabrera. En una discusión en el edificio de Donceles y Allende, se levanta él e interviene y acusó de ladrones, de rateros, de carranclanes, les decía, a integrantes del grupo de Venustiano Carranza, que también se habían excedido en el saqueo, el robo, etc. Muy bien. Uno de los diputados, que se sintió aludido por las palabras de don Luis Cabrera, le reclama y le dice: pruebas, compañero, le dice, pruebas. Le contesta don Luis Cabrera: los estoy acusando de rateros, de ladrones, no de tontejos.
Muy bien. Que esa anécdota nos sirva para entender que hoy, en los tiempos que corren, y desde hace una no menor cantidad de años, va siendo cada vez más difícil poderle probar a un político su corrupción, sus actos de corrupción, los delitos cometidos como figuras en las cuales se traduce la corrupción. ¿Y por qué? Porque aunque usted no lo crea o no lo quiera aceptar, cada vez los políticos encumbrados, los altos funcionarios, no necesitan tocar el dinero del presupuesto. Van a decir, oye Ángel, ya te salió lo prianista. No. Le voy a dar a usted un ejemplo, muy burdo quizá, pero que explica cómo se hacen increíblemente millonarios buena parte de los políticos. Mire, vamos a suponer que usted llega a gobernador de un estado. Muy bien. Y un compadre suyo se le acerca y le dice, compadre, pues yo quiero hacer negocios y quiero apoyarlo a usted y tengo unos terrenos por ahí en el camino a fulana parte. Tengo ahí 200 hectáreas que no tienen agua, no tienen nada, pero creo que valdría la pena que usted considerara lo siguiente. Como la ciudad está creciendo hacia esa zona, ¿qué le parece si usted desarrolla un programa que tiene por objeto hacer que la ciudad acelere su crecimiento rumbo a donde tengo yo mis terrenos? Usted plantea, lleva agua, lleva la luz y hacia allá promueve usted el desarrollo industrial, apoya un parque industrial, etc. Y en ese momento esos terrenos míos que prácticamente no tienen valor, automáticamente lo adquirirían. Y en ese momento pues se donará al municipio el porcentaje correspondiente de la superficie a desarrollar como áreas comunes, calles, la plazuela, etc. Y pues en ese momento haría yo un dinero que, agradecido con usted, mi querido compadre, pues yo le daría a usted un X porcentaje. Me parece bien, compadre. A ver, vamos a analizar que venga el de obras públicas, que venga el de desarrollo económico. Y en ese momento aquel terreno que quizá cuando lo compró el compadre del gobernador tuvo que pagar un precio quizá de 5 pesos metro cuadrado, 50,000 pesos la hectárea, automáticamente con el anuncio de ese gobierno, en ese momento ese metro cuadrado ya valía 150 o 200 pesos. Esa es la forma, muy esquemáticamente, como los actuales políticos se enriquecen a niveles ofensivos. ¿Y por qué no necesitan ya robar del presupuesto? Para ponerla fácil, de 6.7 billones de pesos que será el presupuesto para el año próximo, el 90%, para poner números fáciles de entender, está limitado, es irreductible. Sueldos, salarios, gastos generales, aportaciones pensionarias, servicio de la deuda, etcétera, etcétera. Y solamente el 10% podría ser sujeto de corrupción, es decir, de pepenarle algo. Estaríamos hablando de 600,000 millones de pesos, que una planta potabilizadora, que un libramiento de carreteras, etcétera. Y vamos a suponer que se roben el 20%, 120,000 millones de pesos. Para las dimensiones de este país, eso es nada. De tal manera, pues, que valdría la pena que cuando hablemos, van a capturar a los corruptos, en realidad usted no puede meter a la cárcel a los corruptos, porque la corrupción, me he cansado de decirlo, es una conducta moral, no es un delito. Entonces usted meterá a la cárcel a la persona, al funcionario que cometa peculado, uso indebido de funciones, etcétera, etcétera. Pero pues, ni López entiende eso, todavía insiste que la corrupción es un delito grave y que merece prisión preventiva oficiosa. ¿Qué tan ignorante no será en materia jurídica? Y no ha podido el doctor Schroeder convencerlo de que lo que está diciendo es una soberana tontería jurídica. De tal manera que eso
ha sucedido con algunos de los funcionarios del gobierno de Peña. Y debo decirle más, que eso también va a suceder con no pocos de los funcionarios que tiene López. ¿Acaso usted cree que cuando sacó su pañuelito blanco mocoso ahí, efectivamente ya se acabó la corrupción? ¿Usted cree que Manuel Bartlett Díaz ya se convirtió en un santo, en un monje? ¿Y usted cree que producto de esa investigación que hizo el equipo de Carlos Loret de Mola, ya enlistó todas las propiedades de Bartlett? Yo le voy a dar un tip a usted. Vaya a Villahermosa o vaya a Tabasco y pregunte por los fraccionamientos del licenciado Bartlett Díaz. Y luego vaya usted a Puebla y pregunte por las propiedades y se va a ir para atrás. Pero no están a nombre de él, por supuesto. Como dijo Luis Cabrera, los señalamientos que se le han hecho no son de lo que realmente es Bartlett, sino debemos entender que el señor tiene una capacidad de inventiva y de movimientos, etcétera, para que no lo agarren en la movida, como sucedió. De tal manera, pues, que valdría la pena que en tratándose del voto, no lo use usted en la siguiente elección como castigo al pasado. ¿Por qué? Porque en una democracia el voto no es un instrumento para castigar. El voto es un instrumento para sentar las bases de un mejor futuro. Y cuando un político que aspira a ser gobernador o a ser presidente de la República o presidente municipal diga que él va a meter a la cárcel a fulano, en ese momento no le crea. Primero porque no sabe de leyes y segundo porque no va a meter a nadie a la cárcel. Porque las personas o la entidad que es la encargada de impartir justicia es el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Seguiremos con el tema mañana domingo con algunas cositas relacionadas con eso para que vea usted cómo los políticos engañan de una manera ofensiva, ofenden la inteligencia del elector y este acepta, traga ruedas de molino y les cree. No debe usted creerles. De eso hablaremos mañana. Por lo pronto, gracias y lo espero en la dominical. Gracias.